Dios les bendiga, Dios les guarde en esta tarde. Damos gracias al Señor una vez más. Estamos aquí dándole gracias al Señor por esta nueva oportunidad. Con temor y temblor nos acercamos al Señor para un estudio bíblico y esperando en Dios que todos estén bien y que todos puedan acompañarnos en el estudio de la Biblia. Mi esposa me acompaña en esta tarde. Voy a dejarle que ella salude. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Estamos contentos de poder estar una vez más con ustedes aquí en este estudio que vamos a tener, pudiendo traerle a ustedes donde quiera que ustedes están y poder escudriñar las palabras del Señor, cada uno de nosotros. Esperamos que se goce, Dios me los bendiga. Amén. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Inclinemos nuestros rostros, amado Dios y Padre bueno. En el nombre de Jesús te damos las gracias en esta tarde, Señor, por la palabra que tú pones delante de nosotros. Prepara el ambiente, la mente y el corazón nuestro para recibirla. Bendice, Señor, a cada familia, Dios mío, que compone tu congregación, Señor. Ayúdales y guárdales. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, estamos en los estudios bíblicos, el estudio número 11 de nuestros expositores, que se titula El Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Y es cuando el apóstol Pablo estuvo en Atenas y dejó ver aquel mensaje, ¿verdad? Cuál las tinieblas estaban en aquel lugar de la idolatría. Y vamos en esta tarde a hablar acerca de la obra misionera de esta primera iglesia con el apóstol Pablo, cómo el Evangelio puede ser luz en medio de las tinieblas. El pensamiento central dice: cuando el Evangelio se predica, las tinieblas de la religión son confrontadas por la luz de Cristo y los hombres pueden ser iluminados con la verdad. El texto áureo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17, versículo 30. Muy bien, vamos a tener la lectura antifonal. Mi esposa y yo vamos a hacer esto unidos. Esperamos en el Señor que usted tenga una Biblia, tenga un expositor. De otra forma, pues ponga mucha atención, que esta es la parte esencial de la clase. Dice allí en Hechos 17, 22 hasta llegar al 34, vamos a leer. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. El 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte
y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Dios bendiga Amén. esta palabra y esta es, ¿verdad? La base de este estudio. La primera parte del estudio nos hablará en los primeros 4 versículos, empezando del 22 al 25, este anuncio del Evangelio que hace conocer al Dios verdadero. Ahora, dice allí en la Escritura, lo que hemos leído, que Pablo dice, tomó autoridad como el mensajero del Señor. Y dice, se puso en pie en medio del Areópago para proclamar la luz de Cristo en medio de la oscuridad espiritual. También mi esposa me puede ayudar allí. ¿Qué es un Areópago? Un areópago es conocido en griego como areios pagos. Viene de Ares, nombre del dios griego de la guerra. Era conocido como roca de Ares, donde se celebran los juicios. Amén, muy bien. Entonces, los atenienses, dice ellos, ahí tenían este lugar donde Pablo se puso de pie y empezó a hablarles. Lo que Pablo había observado es que estos atenienses eran muy religiosos. Dice, el comportamiento de las personas a las cuales vamos a predicar o queremos predicar el Evangelio tiene que ser observado. De esa manera podemos ver la necesidad espiritual que se padece y podemos brindarles el beneficio del Evangelio de Cristo aún más eficazmente. Entonces, en el caso de los atenienses, el pasaje nos habla del exceso de religiosidad que había en ellos. Tenían santuarios para muchos dioses y había un altar que estaba dedicado al Dios no conocido, lo que nos recuerda a nosotros lo que dijo Cristo a la samaritana, que ellos adoraban lo que no sabían. Si se ofrece adoración y no se conoce al Dios a quien se adora, tal culto carece totalmente de sentido. Mi esposa, yo creo que ella me ha platicado de ese momento cuando Jesús le habló a la samaritana y estábamos considerando ese pasaje, de dónde, ¿verdad?, ha venido esto que Dios ha dicho como ejemplo, que los hombres no sabían cómo adorar ni a dónde adorar a Dios o buscar a Dios. Y Pablo entonces aprovechó para decir que él les haría el anuncio precisamente de ese Dios a quien ellos no conocían. Pablo dice que él estaba allí dispuesto a resplandecer en medio de la oscuridad de aquellas almas y así bendecirles con el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús.
Y de eso encontramos en los primeros versículos. Luego, los siguientes versículos, el 24 al 25, nos habla del Evangelio que se proclama del Señor Jesús, que puede dar vida y aliento. Los atenienses creían en la existencia de muchos dioses. Se cree que habían 30,000 dioses en aquel lugar. Pero Pablo dice que el único que quería explicar es aquel a quien ellos no conocían. Al Dios dice que es, ahora dice Pablo, el creador del universo y de todo lo que hay en el universo. Pablo probablemente estaba refiriéndose a las escrituras en el libro de Isaías, en el capítulo 42 y versículo 5. No sé si mi esposa lo tiene por allí, pero allí se nos habla según el profeta Isaías 42, 5. Allí vemos que Dios creó los cielos y la tierra. Y dice, Él fue el que los despliega, los extiende y todo lo que se produce en la tierra, el aliento que Dios da a toda la vida, ¿verdad? Vamos a ver cómo dice el versículo. Amén. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Amén. Amén. Entonces Pablo empieza a dar esta explicación y luego aplica de que Dios no habitó en templos hechos de manos de hombre. Y allí probablemente dijo estas palabras porque vio que había un gran templo en los atenienses, el templo de Partenón, el cual era considerado, ¿verdad?, el templo especial, la morada del dios de ellos, de Atenea. El Nuevo Testamento nos dice a nosotros como creyentes que la iglesia proclama que nosotros somos la iglesia, el templo del Dios viviente. Esto lo habló Pablo en el 2 de Corintios, capítulo 6 y versículo 16. En ese templo, según el creyente, el cristiano, es la casa espiritual en la cual Dios habita por su espíritu. Efesios 2:22. Luego en el versículo de la lección, el versículo 25, que dice, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Allí Pablo presenta a Dios como un Dios que no necesita ayuda del hombre, que ninguna mano humana lo puede honrar en el sentido de suplirle algo a este Dios que ellos no conocen. Los paganos, ellos pensaban que los dioses necesitaban las ofrendas de sus devotos para una dicha perfecta. Por el contrario, el Evangelio proclama que el Señor Jesús, como quien da a todos, dice, en la vida, Él da el aliento a todos y todas las cosas que Él hizo. Amén. Y esa es, ¿verdad?, la primera parte de la lección en cuanto al anuncio del Evangelio, cuando se presenta a un Dios verdadero. Y fue el testimonio de este hermano Pablo. Y aquí vamos a la segunda parte de la lección, que dice que el Evangelio anuncia que el linaje humano fue creado para buscar a Dios. Eso lo entramos a la parte del versículo 26 al 29. Ruego a mi esposa que ella me ayude a la lectura del 26 al 29, como dice la palabra. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha
prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Amén. Precioso es nuestro Dios. Entonces, el Evangelio anuncia que el linaje humano fue creado para buscar a Dios. Primero, se nos enseña que Dios ha hecho todo el linaje humano de una sangre. Él nos mira a todos y nos ordena que no hagamos acepción de personas. Los griegos inconversos, ellos trataban a las demás razas como bárbaros. Por otro lado, los judíos que no conocían a Cristo consideraban paganos a los gentiles. Pablo expresa que todos tenemos un mismo creador y un origen común. Esto es lo primero, ¿verdad?, que entendemos de estos pasajes. Luego nos muestra el propósito de Dios a crear al hombre y ponerlo, ¿verdad?, en un entorno. Él quiere que los hombres lo busquen, que los hombres busquen a Dios. Dice, aunque palpando, como dice el versículo, puedan tal vez hallarle. Es como que si el hombre pudiera topar a tientas con él, Dios se acerca al hombre en la persona de Cristo, para que éste lo perciba y lo pueda palpar espiritualmente. Recordamos que Jesús, al resucitar, se mostró a sus discípulos y los invitó a palparle como testimonio que había resucitado. La siguiente parte de la lección es la luz del Evangelio echa fuera las tinieblas de la ignorancia acerca de Dios. Y son los versículos 28 y 29 que voy a rogar a mi esposa que ella le dé lectura a estos dos versículos 28 y 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Está allí, gracias. Era 28 y 29, pero sí, en esa parte vamos a ver cómo es que el Evangelio echa fuera las tinieblas. Cuando entramos a estos versículos, vamos a ver que, a diferencia, como dice el escritor del libro, de la herejía panteísta, dice esa herejía panteísta, la cual plantea que todo es Dios. Pablo enseña que en Dios está la vida, el movimiento y la existencia misma, porque el Señor es el que nos da a nosotros la vida. Nosotros podemos sobrevivir a todas las dificultades que se nos puedan presentar en el mundo. Pablo dice y cita al poeta griego Arato de Soli para enfatizar su brillante argumento que todos los hombres son linaje de Dios. Nosotros tenemos todos los recursos y debemos buscarlos útiles para explicar con claridad el Evangelio a los que están en oscuridad espiritual. Y entonces el apóstol dice que no pensemos en Dios como algo semejante o algo físico o material como oro, plata, piedra. También nos enseña que la divinidad no puede ser esculpida conforme a algún arte o la imaginación de algún hombre,
Por tanto, Dios no puede ser creado por el mismo hombre tal como intentaban hacer los atenienses. El mensaje del Evangelio invita al hombre a creer que es en Cristo en quien habita corporalmente toda la deidad, ¿verdad? De Colosenses 2:9. Así que debemos de conducirnos de tal manera que presentemos al Evangelio como el mensaje de Cristo y a Cristo como el que ha sido crucificado. 1 Corintios 2:2. Muy bien, la última y la tercera parte de la lección dice: el Evangelio proclama a todos el arrepentimiento para alcanzar salvación. Hechos 17:30 al 34, por favor. Mi esposa va a dar lectura. Hechos 17, del 30 al 34. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto han establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Amén. Entonces, primeramente se revela esa etapa, ¿verdad? Que Pablo dice, los tiempos de esta ignorancia. Recordamos que antes de la primera venida de Cristo, el pueblo andaba en tinieblas, como dice la Escritura, y la luz es Cristo. Todo el que no lo ha recibido todavía está en oscuridad. Dice, Dios ha dejado pasar por alto estos tiempos de esa ignorancia. Es decir, Dios ha sido paciente y quiere que todos procedan al arrepentimiento, según 2 de Pedro 3:9. Pero ahora, dice, después de que Jesús se manifestó al mundo como Salvador, el llamado a todo hombre es que se arrepienta. Por cuanto todos han pecado, todos tienen que arrepentirse. Luego vemos como Pablo en estos versículos hace destellar esta verdad. Dios va a juzgar al mundo. Recordemos que Dios hará un juicio y lo hará con justicia. Nuestra actitud, como dice el escritor, debe ser reverente hacia Dios. Tenemos que temer a Dios. Y porque habremos de comparecer ante el divino juez. Ahora, el juicio ocurrirá un día establecido por Dios. Pablo enseña que Dios va a ejecutar un juicio y que es a través de Cristo, quien él mismo designó y del cual dio testimonio con haberle resucitado de los muertos. Ahora, la predicación de Cristo resucitado tuvo una reacción en los atenienses, ¿verdad? En los hombres. Dice, hubo dos reacciones cuando Pablo, que fue el embajador de Cristo, empezó a hablar de Cristo, de su resurrección. Dice allí, por un lado, hubieron gentes que lo rechazaron. Por otro lado, la aceptación y un fruto para Dios. Cuando se trata de la doctrina de la resurrección de Cristo, es controversial para muchos, especialmente para los atenienses. En este caso, los griegos creían que el alma continúa viviendo después de la muerte física, pero rechazaban la idea de una resurrección corporal. Debemos de recordar que la resurrección de Cristo es fundamental para la fe cristiana, porque si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Lo dice Pablo en 1 Corintios 15:17. Cuando Pablo testificó en Atenas que Cristo resucitó, unos se burlaban y otros dijeron que ya le oían acerca de esto en otra ocasión. Así
también Pablo despidió a la asamblea del Areópago. Sin embargo, Lucas en los evangelios dice que algunos creyeron. Aprendemos que el obrero de Cristo no se debe desanimar por un rechazo inicial al trabajo en la obra del Señor, y esperando que sea Dios el que obre, porque dice, es uno que siembra, otro es el que riega, pero Dios da el crecimiento. Así es que los que aceptaron el mensaje de Cristo se adjuntaron a Pablo como una evidencia que los creyentes tienen comunión entre ellos. Y ese fue el resultado del Evangelio en medio de las tinieblas. Hoy pues podemos nosotros decir que todas las cosas que aquí vemos en las Escrituras nos enseñan que debemos de traer el Evangelio de Cristo como la luz en medio de la oscuridad en la que el hombre vive. Tenemos, ¿verdad?, que establecer aquellos corazones que intentan adorar a otros dioses, que no saben, ciertamente no conocen al verdadero Dios, y su religión y su vida está vacía, practican cosas que no conocen, pero en nuestra misión anunciar este evangelio. Dios ha puesto a toda su iglesia a predicar el evangelio y decirle a todos que hay un Dios, que hay un Espíritu que es de Dios, que Dios tiene a un Hijo que ha dado su vida, a su único Hijo, para que todos resucitemos también juntamente con Él. Y así iluminar a los corazones y darles esperanza de que sí hay un Dios que ellos pueden conocer como nosotros también le conocemos. Es la parte final de este estudio. No sé si mi esposa quiera añadir o decir algo, ¿verdad?, de su voluntad. Tal vez ella quiere compartir algo con nosotros antes de concluir. Gloria a Dios. Un estudio precioso, y lo que más me toca en este estudio es que el Señor nos da en estos días aún la oportunidad de que haya un arrepentimiento en nuestras vidas. Él es el todo, Él es nuestro Dios, Él es el que creó el cielo y la tierra y nos creó a nosotros. Y estamos aquí porque Él lo permite. Y el arrepentimiento es fundamental para cada uno de nosotros, de creer en este Dios poderoso. Y si usted todavía no conoce al Señor, si usted todavía no ha hecho una decisión, el Señor hoy nos está dejando saber que Él está esperando pacientemente, que Él está esperando que tú llegues a Él, que tú lo reconozcas y que Él more en tu vida como lo está haciendo en la de nosotros, y seguimos adelante porque Él lo permite. Y eso es lo bonito, que tenemos todavía esa oportunidad hoy para poder alcanzarlo a Él y seguir sus caminos. Muy bien. Esperamos en Dios que este corto estudio haya servido de algo en su vida, que le haya hablado a su corazón, a su alma, y rogamos a Dios que esta palabra quede en su mente, en su corazón, y que usted siga creyendo en Dios y confiando en Dios, que Dios aún está trabajando por todos nosotros. Vamos ahora a despedir con una oración, dándole gracias a Dios por aquellas vidas que han sido restablecidas de salud. Hemos recibido noticias que Dios está obrando de una manera muy especial. Seguimos adelante. Queremos también en esta hora decir a los hermanos, los caballeros, estaremos otra vez reunidos en Zoom. Hemos ya enviado las aplicaciones por teléfono, y si usted tiene la oportunidad de tomar esa aplicación y abrirla, puede participar con nosotros el día de mañana. Y también estamos esperando que usted, pues si no ha perdido, ¿verdad?, todavía esa aplicación, pueda ver, ya que quedan grabadas, usted puede volver nuevamente a ver lo que se ha hecho la primera aplicación, y la segunda pues estamos mañana allá. Así es que comuníquese con nosotros si tiene alguna dificultad. Queremos que usted se una, podamos ver nuestros rostros y podamos juntos adorar a nuestro Dios. Dejamos, ¿verdad?, una tarea, aleluya, y esperamos en el Señor que todos estén listos para compartir.
Vamos a orar, voy a rogar a mi esposa que ella nos lleve en oración para despedirnos en esta Amén. tarde. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, gracias te damos una vez más, porque podemos, Señor y Dios mío, sentarnos, Señor, y poder, Señor, Dios poderoso, Señor, entender más de tu palabra, Señor y Dios mío, Padre Celestial, escudriñarla, Señor, Padre Celestial, que more en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, que sea de ayuda para cada oyente, como lo es para cada uno de nosotros. Señor amado, quédate con nosotros, bendecimos a todo aquel que está viendo, que está escuchando, Señor y Dios mío, bendícele donde quiera que estén. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, y hasta la mis próxima hermanos. vez. Dios quede con ustedes. Amén. Amén.